porque el todo lo damos con este otro material que también les aportamos. Esto es el libro completo, otras visiones que nosotros damos, otros aportes que incorporamos, y ustedes tienen la tarea de estar presentes en las clases y después estudiar, no solo por lo que el profesor les comunica en la clase, sino por lo que ustedes van estudiando en función de estas indicaciones que le estamos dando en clase, para que después no vengan con la queja de que ¿por qué me está tomando esto que no dimos en clase? Por, precisamente porque le estamos facilitando eh, todo lo que es el contenido de nuestra disciplina. Dicho esto, eh, empezamos a desarrollar la tarea. Sí, hay un Omar Jorge que me está preguntando algo. Bueno, le metemos entonces, desarrollamos nuestra disciplina. Tenemos que abordar lo que es cómo surge el derecho constitucional. Y no surge sino con el origen del Estado mismo. El Estado, que fue la organización primigenia de las sociedades cuando el hombre empezó a convivir en sociedad. Y para darle un sentido didáctico a esto, tenemos que tomar la historia de la humanidad desde el momento en que la civilización ya estaba avanzada. Y entonces estas civilizaciones se organizaron en torno a los componentes de un territorio, porque el pueblo, las sociedades se establecieron, de una población, que es el conjunto de habitantes que decidió vivir en ese ámbito territorial, y un poder que disciplinaba a ese comportamiento social. Ese poder que disciplinaba ese comportamiento social, que tenía un límite decisional que eran las fronteras de ese Estado, dentro, obviamente que estaba dado desde el concepto de lo que es el Estado moderno por el derecho. Ese derecho aplicado a las sociedades tenía lo que se llama la jurisdicción. Ese es jus dicere, esto es la jurisdicción, es decir, hasta dónde alcanza la potestad estatal. Por eso es que el Estado tenía esa vis compulsiva absoluta, es decir, el poder de disciplinar a las sociedades a través del derecho. Esto fue en la etapa primitiva, entonces ustedes van a ver que había estudios del derecho constitucional en la época de Aristóteles, de allí su libro La República, que es el estudio comparativo de las constituciones. Más adelante ustedes ven modelos evolutivos de estos comportamientos con eh, a- avanzando rápidamente en el tiempo, con los modelos de la descomposición estatal después eh, de la caída del feudalismo y el desarrollo de los estados modernos con la característica de un soberano que ejercía eh, la, el poder y la representación de este a través de la llamada soberanía, y aparece el concepto moderno de una cualidad del poder, la máxima, que es la soberanía, pero esto, digamos, taquigráficamente, empieza a tener otra fisonomía muy, pero muy distinta en algunos procesos muy larvados, pero dignos de resaltar, como por ejemplo cuando la sociedad se empieza a sublevar en la época de Juan Sin Tierra y le saca la célebre Carta Magna en 1215. Fue encabezado por la realeza, pero que obviamente no estaba dispuesto a ser sometida al extremo por el monarca, principal atisbo
eh, una limitación al poder. Después la Revolución Inglesa del Bill of Rights en 1686 o 89, por supuesto que adquiere una manifestación distinta y radical, por supuesto, en el sentido de la profundidad del cambio en la Revolución Francesa de 1789 y una característica muy distinta, pero digna de eh, admiración, que es la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, o la Revolución Americana, 1777. Son 13 modos de concebir lo que sería el derecho constitucional contemporáneo, constitucionalismo moderno, como lo conocemos en la actualidad. Y les digo todo esto y traigo rápidamente a colación esto. Obviamente, el derecho constitucional, o mejor dicho, el Estado de Derecho como tal, solamente puede concebirse a partir de que del reconocimiento a los derechos fundamentales del hombre en esas sociedades, que a partir de ese reconocimiento esas sociedades se edifican y por las cuales esa sociedad delega el poder limitado, por supuesto, a quien ejerce la representación estatal. Dicho de otro modo, lo que antes era un sometimiento sin condicionamientos del hombre a la voluntad de quien ejercía el poder, pasa con el constitucionalismo a ser un poder que conserva el pueblo o que lo tiene el pueblo, que lo delega periódicamente, voluntariamente, pero con la característica de tener esa potestad que puede revocarlo o darle otra oportunidad o sencillamente, cuando llega el momento, cambiarlo. Pero también esa potestad de decir, me rebelo. Y ese es el derecho de resistencia a la opresión. Significa ni más ni más ni nada menos que una soberanía popular que empieza a decir, la soberanía que antes tenía el monarca, la tiene el pueblo, que lo delega, que alguien lo representa, pero que en definitiva es potestad absoluta del titular. Y ese titular es el soberano, y ese soberano es el pueblo. Esto es el constitucionalismo. Limitación del poder a partir del reconocimiento sin retaseos de los derechos de todos y cada uno como condicionamiento del funcionamiento de una sociedad. Y ustedes ven distintas manifestaciones, y con esto entramos al tema. Ustedes van a ver esto, distintas manifestaciones. Manifestación histórica y de características de un proceso lento, paulatino, pero incondicionado, eh, no regresivo, evolutivo, mejor dicho, como es el derecho inglés o el constitucionalismo inglés, mejor dicho. Van a ver ustedes un cambio brusco, drástico de costumbres legalistas, estampado en ley, que implica un cambio abrupto con el modelo anterior, pero que necesita para su transformación y renovación de otras leyes que vayan reemplazando las anteriores, modelo francés. Y el modelo americano, que tiene la característica de una constitución rígida, como no la tiene eh, Inglaterra, de la cual es tributario, pero también tiene un modelo anglosajón en el sentido de que no necesita tantas leyes, sino basado en la jurisprudencia, en virtud de, por supuesto, una constitución. La forma en que se instrumentaron esto
sobre todo vamos a tomar la parte nuestra de lo que es nuestra versión del constitucionalismo, tiene que ver con constituciones escritas, leyes que van eh, dándole corporeidad, organización al sistema de poder eh, y que vayan marcando el derrotero. Pero parte de la base viene en la Constitución, que la primera parte es la sustancial, la que, dicho en buen romance, para que ustedes me entiendan, la que en de veras vale, la que eh, tiene esa firmeza que condiciona todo el resto del funcionamiento. ¿Cuál? Bueno, un núcleo duro de derechos, de los derechos, garantías, que el común de la doctrina le llama la dogmática constitucional. Esto es una cosa que no se discute. En cambio, fíjense ustedes cómo organizó Estados Unidos. Estados Unidos organizó su sistema en base a una constitución que lo primero que hace es diseñar el poder. Aparece el diseño del poder, por supuesto, con una limitación del poder, con la característica esa de marcar límites temporales y de funcionamiento, resistencia a la opresión. Y después los derechos aparecen con las llamadas enmiendas, reformas posteriores que le van incorporando, que van nutriendo ese diseño constitucional, al revés de la nuestra. Pero por supuesto, válido. Cada pueblo tiene un proceso constitucional, vamos a ver la clase que viene, es propio, que hace su proceso de eh, génesis constitucional. Ahora bien, hay una matriz que se mantiene en lo que es el llamado constitucionalismo, que es, eh, a mí me gusta citar, y ustedes me dirán como loro, sí, eh, pero vale, el artículo 16 de la Constitución de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que dice, una sociedad que no tiene establecida la división de poderes y que no garantiza los derechos, carece de constitución. Esto lo estamparon los revolucionarios franceses en 1789 justamente para garantizar la plenitud de los derechos, justamente para garantizar la soberanía popular. A partir de este constitucionalismo contemporáneo, aparecen nuevos diseños constitucionales en todo el mundo. Y también, como es lógico suponer, aparecen las enseñanzas del derecho constitucional. Entonces ustedes van a ver que esto también tiene que ver con la matriz histórica. El primero que empieza a decir que tenemos que buscar una disciplina que estudiar estas cosas es, en serio, es Maquiavelo, que dice, che, tenemos que definir, estudiar el tema del Estado, no como una cuestión eh, teológica, no como una cuestión metafísica ni religiosa, sino como una cuestión de la actividad cotidiana. Entonces, a partir de ahí, eh, con más razón aún, después de la caída de de la época moderna y el advenimiento del constitucionalismo contemporáneo, empezamos a ver que la ciencia del derecho constitucional se empieza a estudiar desde otra óptica. Muchas veces emparentada con qué? Con la actividad cotidiana del Estado. Entonces estaba muy entroncado, perdonen la palabra, con el derecho político. Me parecía como una suerte de desprendimiento del derecho político, porque aparecía como que todo lo del derecho político abarcaba lo del derecho constitucional, como si desde atrás el derecho constitucional tratara de limitar al poder, lo que hoy es y debe ser exactamente al revés. Pero así se empezó. Obviamente esto marca
la evolución de nuestra disciplina. Por supuesto que con el advenimiento de las características de el avance de nuestra civilización se fueron ensayando otros estudios. Acá en la Argentina también se hace lo propio, y cuando el derecho político se empieza a distanciar o diferenciar del derecho constitucional, también se diferencia del derecho administrativo, aparece la autonomía del derecho constitucional. ¿Cuál es la característica del derecho constitucional? Bueno, nada más ni nada menos que el estudio de la Constitución y los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, las características que tiene el funcionamiento estatal a partir de la Constitución, y todo lo vinculado en torno a ella. Ahora bien, esto tiene determinadas cuestiones dignas de análisis, que desarrollado el objeto, tenemos que ver los ámbitos. ¿Qué, qué son los ámbitos? Bueno, los lugares donde, o los aspectos donde se desenvuelve eh, nuestra actividad. Y para ello se toma una teoría que constitucionalistas, o mejor dicho, perdón, los filósofos del derecho, de los que los constitucionalistas nos apropiamos de esto, habla de la teoría trialista. Esto es combinar las características de los ámbitos de desenvolvimiento de la disciplina, como el valorativo, el ámbito fáctico y, por supuesto, normativo. Entonces, tomando estos tres aspectos, se analiza el mundo jurídico. Aspecto normativo, porque el Estado, para garantizar la paz social, el orden y que haya plenitud en el goce de los derechos, se basa en normas. Valorativo, porque obviamente busca lo central en la sociedad, que es el valor justicia, y que, por supuesto, se respeten los derechos de todos y cada uno de nosotros. Y el ámbito sociológico, porque es la necesidad de que la sociedad vaya aceptando las normas que se van sancionando, que éstas obviamente tengan la satisfacción del valor o del plexo axiológico en el que se fundan, y que tengan la satisfacción expresada a través de la validez, que significa la eficacia del funcionamiento. Ahora, cuando hay alguna discordancia en alguno de los aspectos normativo y valorativo, se expresa en el ámbito fáctico, porque la sociedad empieza a cambiar sus comportamientos, a manifestar su desinterés, esto es la anomia, si directamente no la cumple, desinterés, porque no la cumple, manifestación de desobediencia, porque sencillamente cree que es injusto, y hasta puede generar la resistencia y la rebelión, que significa nada más ni nada menos que poner en crisis esta, el funcionamiento estatal. Dicho de esta manera, parece como, como también válido y aplicable a lo que en otras disciplinas ustedes van a ver, es la teoría de los sistemas. Si todo esto funciona bien, hay demandas de la sociedad en función de sus derechos, hay una respuesta estatal, son las leyes o las resoluciones o la respuesta que el Estado da ante cada demanda. Si esta está más o menos satisfaciendo los derechos, hay regularidad funcional. Y de última, al final del periodo, se verá si esa sociedad avala o no el funcionamiento del Estado, dándole a este
voto de confianza, renovando su continuidad, o también puede existir que busque aire nuevo, cambios, y la respuesta está dentro del mismo sistema. Esto, digamos, son los que podríamos llamar desde el punto de vista del derecho, haciendo mm, un análisis con la teoría de los juegos, las llamadas reglas de juego claras. Esto es, eh, formas de participación válidas y reconocidas, legales, que la sociedad se permite y les permite a todos para que haya un funcionamiento armónico. Ahora bien, puede que no haya posibilidad de satisfacer unas fuertes demandas que ante esa imposibilidad el sistema implosiona. Bueno, esto es una revolución. Entonces ustedes me entienden por qué es importante analizar esta cuestión, porque nosotros entendemos, y acá está la, el señalamiento que venimos a hacer, el, el toque de atención que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, así como está concebido, hablamos después de la reforma de la Constitución del 94, no admite este tipo de cambios al margen del sistema. El artículo 36 es una clara eh, expresión de que no existe otra forma de comportamiento del Estado sino a través de la Constitución y de la ley. Esto quedó claro, entonces ustedes cuando vayan a estudiar, de hecho estudiaron nuestra rica historia constitucional, aunque corta y breve para la edad de los estados, es prolífica en acontecimientos positivos, los pocos, y negativos, los muchos. Pero suerte que, pero lo cierto, perdón, es que en el 94, mejor dicho, en el 93 con Alfonsín y la ley 23.077 de defensa de la democracia y otras, esto se plasmó después en un reconocimiento constitucional en la reforma 94, en el artículo 36 de la Constitución. No existe otra forma de gobernar sino a través de la llamada democracia constitucional. Entonces, si bien no está en el manual que yo les ofrezco como elemento de estudio, o que la cátedra le ofrece como elemento de estudio, sí es válido que les señale de que eh, esta, este ámbito valorativo, fáctico y normativo, teoría eh, trialista, no puede funcionar sino en el marco de la democracia constitucional. Esta teoría trialista, si ustedes tienen la obligación de leerla y estudiarla, pero cuando ustedes la van a analizar, van a ver que cualquier sistema de producción del derecho, no importa el modo, desde el punto de vista de esta teoría, sino que obviamente haya ley, haya un consentimiento de la sociedad y haya valores que se defiendan. Ahora, no se puede efectuar esto en el marco de otro sistema, sino en el de la democracia constitucional. Y esto es lo que nosotros desde la cátedra aportamos. ¿Por qué? Porque importa la participación ciudadana. No importa si es con fuerte activismo o con una delegación y el reconocimiento de tal delegación a los representantes. Lo que es insoslayable es que cada ciudadano tiene para sí y por sí un derecho inalienable, imprescriptible de la soberanía popular. Es la parte alícuota de su contrato social. Esto
es el derecho que les obliga a los gobernantes de turno a seguir dentro del ordenamiento jurídico. No hay posibilidad alguna de que se efectúe un cambio jurídico, constitucional o político y no es dentro del sistema democrático. Es la democracia constitucional, la base. Por eso que nosotros, ahí entramos al otro tema, analizamos lo que son la evolución de estos derechos que le comentaba que son la base de esto, que se llaman las generaciones de derechos, como una forma simplificada de ver la evolución de la humanidad. La primera etapa fue signada por la libertad. Acuérdense que veníamos de pelear a los eh, al rey que conservaba y concentraba todo el poder absoluto. Por supuesto, entonces principal, el principal valor eh, idea fuerza que les nucleaba a la sociedad era la libertad. Y bueno, esto fue impulsado por el liberalismo político. El derecho liberal burgués, primera etapa. Ahí aparecen todos los derechos eh, tocantes a la libertad y, por supuesto, van a ver ustedes los derechos de propiedad, los derechos civiles y políticos que se expresan en ese periodo. Pero obviamente ese mecanismo fue insuficiente para garantizar derechos de clases postergadas y populares, y entonces el sindicalismo los cultores de las ideas socialistas hicieron mucha fuerza para incorporar mecanismos que garantizaran derechos que no aparecían satisfechos mediante esta oleada de transformaciones que fue la primera, y aparecen los derechos de llamada segunda generación, que tienen que ver con la protección de la ancianidad, de la salud, del trabajador, por supuesto, en primer lugar, que nucleaban a los colectivos que no estaban alcanzados por esos derechos individuales. ¿Por qué? Porque aparecía que la libertad, que era otro de los valores buscados, aparecía desbalanceado respecto de la libertad. Es como que la libertad, entiéndanme bien lo que le voy a decir, la libertad se lo hubiese comido a la igualdad. Aparecía como si fuese un hijo menor eh, de la libertad, cuando en realidad libertad, igualdad y confraternidad eran núcleos fundantes de la idea fuerza de la Revolución Francesa. Pues entonces la igualdad aparece reconocida en la segunda generación de derecho, aparece la garantía. En la primera, el habeas corpus protegiendo la libertad. En la segunda, el amparo protegiendo el resto de los derechos que la garantía del habeas corpus no lograba satisfacer. Pero ustedes habrán visto que también estos derechos que son de todos, pero no son de nadie, no aparecían protegidos. Y esto aparece después de la Segunda Guerra, cuando aparecen, por el hipismo, la idea de una paz universal, de que el espacio común es un espacio colectivo que tiene que ser protegido por todos, que aparecen los derechos a vivir mejor. Eh, en definitiva, son derechos que tienen que ver con eh, los llamados derechos difusos. Son de todos y no son de nadie, y aparecen, digamos, insatisfechos porque nadie era el titular, ni siquiera un pequeño colectivo. Entonces, que aparece esta forma de generar y cómo se manifiestan, en qué garantías se advierten. Miren, en el derecho de información,
que paradójicamente tuvo su característica más contradictoria y está en las antípodas de esto, que es el Estado que controlaba absolutamente todo y que tenía de proporcionado sin que nadie le autorice para sí nuestros datos. Aparece la Big Data, diciéndole, che, momentito, los datos son personales, son míos. ¿Por qué apropiárselo? A ver, déjame que te voy a controlar, porque yo soy el dueño. Habeas Data. Entonces, cada generación de derecho viene enancada con una garantía que lo reconoce, que le da, ¿cómo se le diría? Su característica de identidad. Nosotros decimos hay una cuarta generación, desde nuestra cátedra. Hay otros autores que dicen, no, el autor está fallecido, pero bien vale recordarlo. Joao Bonavides de Brasil decía que hay una quinta generación. Yo no soy tan optimista, pero digo que hay una cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Miren, la que desarrollaron las mujeres a partir de la igualdad real de oportunidades. Porque, como dicen los muchachos, mucho piripipí, mucho para papá, pero la igualdad real de oportunidades aparecía en los papeles, pero en los hechos, en el ámbito fáctico, no existía. ¿Y de qué le estoy hablando? Le estoy hablando de que el derecho al sufragio recién se le dio a la mujer después del año 50, ni más ni menos que el derecho del sufragio a los negros se le reconoció después de Martin Luther King y las luchas que desarrolló todo ese colectivo en la conquista de esos derechos. Habían sectores excluidos de ese reconocimiento, pero en el contexto del mundo, lo que queda claro es que hay un nervio motor que provoca estos cambios y que les guste o no a los retrógrados y dinosaurios que pululan por todos lados, esto fue gracias al feminismo. Esto tiene perfume de mujer, chicos, no se confundan. Si no hubiese sido por la fuerza de la mujer, todavía estaríamos atados a características atávicas de un machismo estructural que no hubiese cambiado. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues, mire, se manifiesta muy fácil. Vean ustedes las condiciones indignas y deplorables de la esclavitud sexual, a la que se llamaba trata de blancas, diferenciándole de la esclavitud en serio, jodida, que era la trata de negros. Y el desconocimiento como persona a la mujer que se le daba el carácter de número y de objeto, cuando se decía, sí, vos no sos dueña de tu cuerpo ni de lo que sentís, sos mía y yo hago con vos lo que... Y eso estaba sancionada, estaba penada la esclavitud de las personas, pero a estas cuestiones se miraba para el costado y la Argentina, trataba esto con una ley de profilaxis. Es decir, si la mujer ejerce la prostitución, no sé si es voluntaria o sometida, ¿no? No está sancionada el sometimiento o la esclavitud sexual. Y por supuesto, esto fue mm, provocando cambios larvados, fuertes, peleas, y lo realizó la mujer, porque yo no veía a ninguno de nosotros diciendo eh, que eh, liberen estas cosas. Fueron las mujeres las que le pusieron el pecho a esta cuestión. Y empezaron a darse cambios, y empezaron a darse cambios que tuvieron que ver con la primera manifestación que tiene que ver con lo que termina esta situación de esclavitud sexual, que es la violencia. Entonces aparece la Convención Belén do Pará, la violencia contra la mujer en toda su manera.
Estos cambios en el derecho fueron empujando a qué cosa? A que detrás del reconocimiento a todos los derechos de la mujer aparezca un sector que no aparecía, la pluralidad, la diversidad, el género. Después se desmadró, por supuesto, con algunas cuestiones de fabricar penes de madera y todas esas estupideces que no desbaratan la lucha. Vamos a ver, la estupidez como el abuso desnaturalizan las conquistas, pero esto no invalida los derechos. Hay que corregir las estupideces, pero no desconocer derechos, porque los cambios ya se produjeron. Y estos cambios encima tienen otra característica. Se produce en los años 2000 para adelante una revolución tecnológica y científica que impacta en, qué, en la comunicación. Todas estas cosas que estamos viendo con tanta facilidad que yo puedo estar en la casa de cada uno de ustedes estando a 20, 30, 40 o 50 kilómetros, es el, llamado entre el milagro de estos tiempos. Todas estas formas de comunicación generan relaciones y esas relaciones generan derechos. Y estos derechos tienen que correrse a un lugar determinado para conseguir su estudio. ¿Cuál es el estudio de esto? El derecho informático. Entonces, los derechos de la mujer, por un lado, que generan que generan la igualdad real de oportunidades, lo que por ahí uno llama la igualdad verdadera, la igualdad igualadora, para el término. Y este nuevo derecho significa que nosotros estamos ante una cuarta generación de derechos. ¿Cómo podemos sintetizar esto? Con la democracia constitucional. Porque encima, al calor de estas transformaciones, la ONU en el año 2000 dice nuevo siglo, nuevos derechos. Y el sistema interamericano, eh, como es, diseña lo que es la Carta Interamericana como un mecanismo de protección de los estados entre sí para garantizar el propio funcionamiento estatal, garantizando previa y sin cortapisas los derechos humanos de todos lados, pero también con el condicionamiento de que eh, los derechos de todos los ciudadanos garantizados por el Estado significaban que el funcionamiento de los estados no podía ser interrumpido. Todo esto, todo esto, todo esto dando a nosotros la impresión, sin decirlo, por supuesto, estos instrumentos internacionales, que esto solamente puede funcionar en lo que sería la democracia constitucional. Cuando aparece esto plasmado con notoria caracterización, miren el fallo de la opinión consultiva de Colombia en el 2021. ¿Sí? En plena pandemia, cuando todos teníamos que estar encerraditos en nuestra casa, Colombia dijo, che, ¿es posible que haya una tercera o cuarta reelección o reelección indefinida y aparece como un derecho del pueblo que no puede ser limitado? Entonces la Corte Interamericana. No, porque el que tiene el poder condiciona, no porque el que tiene el poder fija los límites, no porque el que tiene el poder establece reglas de juego, no porque el que tiene el poder utiliza los medios para quedarse, de ninguna manera. Y tomó la tesis de Luigi Ferrajoli, del libro Democracias, eh, Democracia y Razón, que fue su tesis central, pero también la democracia a través de los derechos, que es una manifestación muy, muy plausible de esto. Nosotros no lo pudimos volcar todo esto con esta característica en el libro, porque nuestro libro fue hecho más o menos en el año 2018, más o menos, pero algo esbozamos ya como anticipo de esto.
A ver, le digo cuándo fue el... Bueno, esta es el 2026, pero creo, si mal no me equivoco, fue en el 2018 el libro, entonces, de manera tal de, o 2016, por ahí, de manera tal de que... eh, ah, ¿y qué quiero decir? Esta cuarta generación de derechos se basa en la democracia constitucional, tiene el empuje del feminismo y de lo que es el derecho informático, pero también dice, che, ¿cuál es la garantía? Y la garantía son dos, no una. ¿Cuál? Las medidas autosatisfactivas como una respuesta sencilla y rápida a problemas que por allí tenían que seguir ineludiblemente el derrotero del amparo, que a la luz de la autosatisfactiva aparecen como un mecanismo más lento, y después aparecen la acción declarativa de certeza como con la amplitud de cuando se tratan de cuestiones que se vinculan con la república o la democracia constitucional, la legitimación de los ciudadanos para, para demandar cambio. Entonces, claramente estamos en, ante una cuarta generación de derechos. ¿Me van entendiendo hasta ahí, chicos? Bueno, telegráficamente les voy diciendo. Entonces, que podemos decir que hay una constitución, entrando a otro tema, constitución formal y material, porque una constitución puede estar en los papeles, pero no en la actividad cotidiana. Entonces nosotros lo que tenemos que velar es por el Estado de Derecho. El Estado de Derecho material es aquel donde nuestras actividades se com complementan en un todo o son un reflejo en un todo de lo que manda la ley. El Estado de Derecho material es lo que sintetizaba con mucha claridad Elías Díaz, que decía, hay Estado de Derecho cuando hay una finalidad que persigue el Estado. ¿Cuál es la dignidad? ¿Cuál es la dignidad del hombre? Esa finalidad tiene dos principios fundamentales. El imperio de la ley, esto es, todo está condicionado al funcionamiento de todo, a la Constitución, y el principio jurídico de que eh, la soberanía popular. Todo esto funciona si se respeta la voluntad del que manda. ¿Quién es el que manda? Todos. Y después, entonces, después tienen medios, se llama medios genéricos. ¿Cómo vemos que esto se cumple? Miren, muy sencillo. Distinción entre poder constituyente y poder constituido. Independencia del poder judicial. Eh, publicidad de los actos de gobierno. Rendición de cuentas de los funcionarios. Periodicidad de los mandatos. ¿Se dan cuenta ustedes que esto se devela de esta manera? Entonces, dicho esto, tenemos que ver la tipología de la Constitución. Hay constituciones rígidas, que son inmodificables, y flexibles, que se pueden modificar. Hay constituciones que se llaman operativas, que tienen aplicación sin lugar a dudas por el mandato imperativo de sus contenidos. Otras que se llaman programáticas, que necesitan una ley que le dé funcionamiento. Y hay cláusulas que, que son transitorias, que duran un momento. Todo eso contiene lo que se llama la norma constitucional. La norma constitucional tiene una vaguedad porque no puede tener la precisión de lo que establece un código. Son normas que diseñan el funcionamiento y que después necesitan que lo complemente una ley. Pero esto no es una receta de cocina. Necesitan inexorablemente de leyes que le den funcionamiento, que tienen que subordinarse, esto lo vamos a ver después,
a la Constitución. La Constitución no es una receta de cocina que alguien la puede manejar a su antojo. Son normas de comportamiento inexorable. Entonces ustedes van a ver que hay en esto también lo que se llaman dinámicas de la Constitución, que tiene que ver con las llamadas transformaciones que se van dando con mutaciones constitucionales. Entonces, hay mandatos constitucionales que por determinadas circunstancias no se cumplen. Hay violaciones consentidas. ¿Por qué? Bueno, por cobardía de poder, porque a la sociedad no le interesa mucho, y entonces tenemos que ver estas características del funcionamiento institucional. Entonces, por allí es útil recordar lo que nos decía y nos enseñaba Karl Lowenstein, la teoría de la Constitución, con las características de las constituciones. Hay constituciones que son eh, normativas, que son aquellas que obviamente tienen un mandato imperativo y que le obliga a la sociedad a cumplir y la sociedad la cumple acabadamente. Hay constituciones que son nominales, donde hay un mandato constitucional que se cumple más o menos satisfactoriamente, pero que en definitiva se está cumpliendo, no en grado total, pero aceptable. Y hay una versión semántica, que es aquella que la Constitución manda una cosa y la sociedad hace exactamente cualquier otra cosa, menos cumplir con lo que manda la Constitución. Dicho de otro modo, para ejemplarizar la teoría de Lowenstein, la constitución semántica sería como un traje a medida que me queda perfecto, como si yo fuese lindo. Obviamente que es un sueño. Bueno, pasemos al otro. La constitución semántica sería que yo me pongo un traje y me queda como eso que compramos de apuro. Me puede quedar el brazo largo, el pantalón medio ceñido, pero anda. Y la constitución semántica es directamente un disfraz. El, el saco queda con las mangas cortas, no se me abrocha el saco y el pantalón obviamente me queda como si fuese a correr pollo en un rocío, es decir, por la mitad de las rodillas más o menos. Un disfraz. Bueno, esta es la característica que da Lowenstein de la Constitución. Bueno, para terminar, y vamos a mirar el partido de Boca y si quieren después los Doctor, chicos, ¿cómo va? sí, Estamos acá nosotros. bueno, le doy el último puntito y después se encargan ustedes, Nahuel. Perfecto, sí, no hay problema. Hacemos así. Bueno, pero entren por su lado porque ya pago. ¿Eh? Bien, bien. Bueno, Vamos a hacer un dale, pequeño receso después perfecto. y entro por su. Bueno, bueno chicos, entonces la cuestión es ver que las fuentes del derecho, la primera fuente que tienen que estudiar, del derecho constitucional que tienen que saber ustedes, es el derecho constitucional, es nada más ni nada menos que la Constitución, bueno, y toda su interpretación, que puede ser la primera literal, después la dinámica, después la institucional, eh, pero la Constitución. Obviamente la ley que es la que después del diseño constitucional les da la forma y el modo de implementación. Por ejemplo, la ley 27 y 48 que regula el funcionamiento del Poder Judicial. Después tiene que ver con la jurisprudencia. Esto es tanto la jurisprudencia de tribunales como la jurisprudencia de la institucional de cada poder. Esto es la más relevante, la del Congreso, por ejemplo, en función de las discusiones que existieron, la jurisprudencia vinculada a la reforma, eh,
El derecho comparado es útil porque nosotros eh, somos tributarios del derecho norteamericano, entonces el estudio de los fallos de la Corte de Estados Unidos, el estudio de la Constitución de los Estados Unidos también trae mucho a nuestro derecho. Y por supuesto lo más importante es el tema de eh, lo que sería, eh, lo dejé para último porque es lo más importante, los tratados, pero particularmente el tema de los instrumentos internacionales que nos vinculan directamente por el artículo 75, inciso 22, como si fuese la Constitución. Tiene que ver con los instrumentos tratados como límites. Acuérdense que en el 93 la Corte le dijo que el tratado valía más que una ley. Después la reforma del 94, no solamente que algunos tratados le ponen en el mismo, en la misma jerarquía que la Constitución, y otros, por supuesto, con mayor valor que la ley, en el inciso 24, pero esto tiene que ver también con dos formas de aplicar el derecho, que va a ser materia de estudios más detenida, sobre todo ustedes lo van a estudiar mucho en procesal constitucional, es la declaración de constitucionalidad y la declaración el control de convencionalidad de oficio. Esto es, el juez está obligado a aplicar la Constitución en primer lugar por sobre cualquier norma al resolver un conflicto, sin que le pidan las partes, y el otro es, se aplica la Convención Americana de los Derechos Humanos, las resoluciones de la ONU, perdón, de la OEA, se sigue la jurisprudencia de la Corte Interamericana de manera obligatoria como un control previo a toda decisión estatal que lo hace un juez doméstico, aunque estas normas o este derecho provenga de afuera. De esta manera, este otro punto del programa, que es monismo o dualismo, queda también eh, fuera de discusión. Hay un régimen monista que no adquiere dudas, no hay dos regímenes, el nacional y el foráneo, no. Hay un solo régimen que es el de la Constitución y los tratados como un solo todo y que se tiene que aplicar. Para que ustedes, cuando le preguntan si hay monismo o dualismo, no. El hecho, miren, yo siempre lo explico como una familia. Eh, Uno, por supuesto, quiere muchísimo a sus hijos. No hay mejor amor o amor más grande que uno lo pueda ver cuando aparece la luz. Generar, engendrar un hijo y después aceptar otro como si fuese propio, aunque no lo sea, y el amor que le da a ambos es idéntico. Es distinto, pero idéntico. Depende cómo ustedes lo miren, siempre va a ser amor sublime. ¿Tá? Desde ese punto de vista, miren nuestra cuestión. Bueno, chicos, les dejo con los que van Yo a... puedo hacer una pregunta, perdón, que le Sí, interrumpa. Navarro, mi nombre. Yo tengo un libro suyo que es Elemento de sí, Teoría del Derecho eh, Constitucional. Ese eh, es. ese es, ese Ah, es. está. Bueno, Perfecto, chicos, gracias. les dejo con los arandudos de la materia, los que van a manejar en serio la cuestión. Trátenlos bien. Yo voy a dar la próxima clase, pero estos son los que van a manejar en serio y les dejo en mejores manos imposible. Muchas gracias, Bueno, doctor. fue un gusto. Continúen con ellos. Perfecto. Hasta, Si se apaga el hasta la Zoom, próxima. volvemos a entrar. Si se apaga el Zoom, volvemos a entrar, sí.